Los venezolanos se les está haciendo cada vez más difícil salir de la farmacia con el medicamento que buscaban. Muchos pacientes de hipertensión o de problemas en la tiroides están haciendo colas de 50 personas en espera de sus medicinas, pero no siempre las consiguen. El diario El Nacional de Caracas reporta el caso de uno que lloró incluso en el mostrador porque llevaba 3 días sin poder seguir su tratamiento. Según la Federación Farmacéutica Venezolana, hace casi 3 meses que el gobierno no aprueba las asignaciones de dólares con los que la industria adquiere muchos medicamentos en el mercado. Los productos que más escasean llegan en pocas cantidades, entre 4 y 10 cajas, y por eso las farmacias tienen en muchos casos que venderlos en cuotas limitadas. Empiezo con la dama, nuestra colega Angie Pérez nos acompaña. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer como siempre. Muy, pero muy amable. El ingeniero Antonio Orlando es presidente de la Asociación de Distribuidores de Artículos de Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorios. Correcto. Para Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora arranco con usted en términos de las preguntas. Vi un reporte en el que habla de una crisis que lleva a que haya gente esperando meses para lo necesario para mantener sus medicamentos, problemas graves para operaciones quirúrgicas que son importantes. ¿Qué tan realista como lo ve usted? Mira, nosotros pues hacemos un informe el 14 de mayo a la Asamblea Nacional, a solicitud del diputado Ventura, donde establecimos una serie de fallas y faltas que habían en el sector. Este informe lo actualizamos la semana pasada a petición igual del diputado Ventura y en este momento estamos hablando solamente de faltas. O sea, hay una escasez. Se limita a 2 palabras, no hay. Y cuando dice no hay, una cosa es que no haya de repente langosta, que es un producto suntuario, otra cosa es que no haya un medicamento para la hipertensión o para resolver un problema depresivo. Y en términos de equipo para operaciones, ¿hay quirófanos en Venezuela? Y para ustedes es una realidad de todos los días, para muchos de nuestros televidentes puede ser una sorpresa, donde faltan cosas elementales para operar a la gente? Es correcto. En este momento, por ejemplo, todo lo que son las intervenciones por laparoscopia están suspendidas porque no hay el material, los insumos para poder hacer intervenciones por laparoscopia. Estamos volviendo a la medicina de hace 30 años, cirugía abierta, y ahorita incluso hay casos en donde hace la cirugía abierta y ni siquiera puede cerrar porque no hay la sutura. Cosa tan elemental como eso. A ese nivel. A ese nivel. Le digo bienvenida también a Milice Padilla, colega venezolana. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Milice. Sé que tienes una situación incluso familiar dando la batalla para que pueda recibir medicamentos. Bueno, la situación que explicaba el invitado en el estudio es grave y va desde lo más complejo hasta lo más sencillo, Pedro. Cosas como, por ejemplo, familiares, en mi caso, mi abuelita, una señora de más de 90 años que necesita algo tan sencillo como un Ensure, no existe en Venezuela. Puedes ir a cualquier farmacia en Caracas, en Aragua, en el interior del país, que es mucho más crítica, tengo entendido, y no hay. Y no es tan solamente un simple suplemento vitamínico, te estoy hablando pastillas para la tensión, te estoy hablando de laxantes, te estoy hablando de pastillas e insumos para la diabetes. O sea, realmente es un viacrucis ir a comprar cualquier tratamiento médico, sobre todo personas mayores que tienen un set de medicamentos diarios que tomar. Mira, a los familiares se nos hace súper complicado, al punto que los que estamos afuera, si lo podemos comprar y enviarlo con alguien que vaya, pues lo hacemos. Y vamos haciendo como una especie de reserva para los meses y a medida que se va consiguiendo se va comprando, pero realmente es crítico, no solamente un suplemento vitamínico, te estoy hablando desde pastillas más complejas para el cáncer, tratamientos para la diabetes. Es realmente preocupante porque los familiares, los que podemos resolverle la situación a la familia de uno en Venezuela, tal vez, sabes, hay un paliativo, pero el que no puede, ¿qué hace? Por favor, ¿A dónde tiene va? que ser desesperante además tener esa carencia de no poder resolverle a alguien. Y nosotros hemos hablado durante décadas de lo que le pasa a la gente que tiene familia en Cuba, y resulta que ahora Venezuela, así como el régimen imita a Cuba en una cantidad de cosas siniestras para reprimir, desgraciadamente también la imita en términos de la escasez y el desabastecimiento.
tu situación. Es así. Cuéntanos un poquito, Angie. Bueno, la mía personal es que con un cáncer de tiroides reciente y tomando levotiroxina de por vida, yo no podría mudarme a Venezuela porque es el primer medicamento que no se consigue en la lista de esos medicamentos de uso diario. Por ejemplo, el medicamento para el colesterol, para la diabetes, tampoco se consiguen. Pero aparte de eso, tengo una situación en mi familia. El hermano de mi tía política estuvo buscando un medicamento que le regula la tensión y además que le evita que se le hinchen las piernas, un problema bien serio que tiene con su circulación, y no podían conseguirlo, y mi mamá, que es farmacéutico aquí en Miami, le decía, bueno, yo te la consigo si me envías la receta, pero cuesta $90. Entonces eso también es inalcanzable para el venezolano, que tiene que pagar hasta 50 bolívares por dólar en el mercado negro para poder conseguir entonces una caja de medicinas que dura un mes, pero estás pagando 10 meses de sueldo por un medicamento. Eso no tiene ningún sentido. Entonces terminaron consiguiendo la medicina en Chile, porque ellos tienen una sobrina que también vive allá. Pero no puede ser que estás buscando por todas partes del mundo dónde puedes conseguir un medicamento que debería poder conseguirse en Venezuela, que debería tener dólares preferenciales para poder solventar esa situación. Mientras tanto, tenemos a Nicolás Maduro, que se gasta $10.000 mensuales en ropa y zapatos. No, que le regala vehículos a los jugadores de la selección de voleibol y 1000 ejemplos de las cosas que hace. Un detalle de lo que mencionaba el ingeniero Orlando, para que no se me pierda nadie de los televidentes: la paroscopía, los tipos de cirugía mínimamente invasiva. Esa que después uno está contento porque dice, mira qué cicatriz tan chiquita, ¿no? Y a las damas les encanta porque pueden usar traje de baño. Ahora uno lo abren de lado a lado si no existe esa alternativa. Esto ha ido desmejorando, pero todavía puede empeorar más. Yo creo que casi llegamos a tocar fondo en este momento. Estamos en una situación donde, mira, eso fue un ejemplo lo que te puse. Hay tantas cosas. O sea, yo estoy observando de que el médico venezolano está trabajando con las uñas. Está tomando, en algunos casos, hasta medidas heroicas, inventando para tratar de salvar la vida del paciente ante la falta de ciertos insumos. Yo de verdad que no quisiera llevar a esto a un tema político. Esto es un problema de salud pública. Claro. En este momento. Es un problema donde todos los venezolanos, sin distingo de clase, color, posición política, están en la misma situación. Cuando tú ves un paciente en una terapia intensiva que puede tener capacidad de poder pagar por una clínica y otro paciente que no la tiene, los dos están acostados igual y los dos son iguales. Ahí no hay un asunto ideológico. No es un asunto ideológico, esto es un problema de voluntad política para resolver un problema humanitario en este momento. ¿Cuál es el paso realista usted como empresario que el gobierno podría dar? Ella menciona dólar preferencial y por supuesto me imagino priorización de lo que es la entrada de medicinas al país. ¿Eso es algo tan difícil de hacer para este gobierno? Mira, te resumo cuáles son los puntos principales y dónde están las trabas y qué podemos esperar. En este momento, los afiliados a la asociación que yo represento, tenemos deudas con nuestros proveedores y fabricantes del exterior de $350 millones. En este momento. Tenemos las líneas de crédito cerradas. Eso por un lado. Tendríamos que resolver primero ese problema para que nos permitan nuevamente hacer las importaciones. Pero por el otro lado tenemos el problema de los certificados de no producción nacional. Y tú me dirás, Cristo, ¿certificado de no producción nacional de qué? Si en Venezuela nosotros no fabricamos nada, el 98% de los insumos, partes, piezas y equipos son importados. Eso es una traba que está puesta ahí. Encima ni siquiera manejado por el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Industria. O sea, un ministerio que no tiene ni idea de lo que estamos tratando. Y todas estas trabas no tienen incluso ningún sentido cuando tienes que hablar de un sector salud que es dinámico. El sector salud tienes que tomar decisiones en el momento. El paciente tú lo tienes en la mesa y tienes que tomar decisiones. No puedes esperar a ver si te dan el dólar para que puedas atender al paciente. ¿Ha muerto gente, cree usted, por falta de medicamento que normalmente sería de fácil acceso o por no haber tenido acceso a la cirugía en las Yo condiciones? me imagino que sí, y una sola muerte ya es importante, pero sí debe de haber algo. Milice, cuando me hablas de lo que vives tú con tu abuelita y de lo que me imagino viven muchas amistades tuyas y otros familiares, hay momentos en que tiene que ser muy frustrante que aunque esté el medicamento disponible y no te lo había preguntado, de repente no hay dinero como para hacer eso a la velocidad que uno querría. Es así porque cada mes o cada vez que uno va a la farmacia, los costos no son los mismos, cada vez aumenta más. Entonces lo que hoy te costaba $1, por ponértelo al cambio, o un bolívar, como decimos los venezolanos, dentro de un mes te va a costar 5 o 10 o no se sabe.
Fíjate Claro. que, y lo que es muy grave, fíjate que ahí hay un caso ahorita, los enfermos de miastenia gravis, que es una enfermedad que es poco común, necesitan un medicamento que si no lo toman, sencillamente se mueren, así de simple, y el doctor lo puede decir. Y ya no lo producen, ya no... Se nos congeló nuestra conexión vía Skype. Nosotros aquí tenemos la computadora, pero a veces no funciona necesariamente. Voy contigo enseguida, Angie, pero quiero que escuchen algo que nuestro equipo de producción grabó temprano, conversando con el señor Freddy Ceballos, que es presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. El primer problema es que nosotros tenemos un grave problema del sector salud. No es solamente el sector medicamento, es todo el sector salud, porque tan importante es el diagnóstico como el tratamiento. Tenemos problemas con los medicamentos y lamentablemente es todo un sistema y una crisis del sector salud. Por lo menos con los medicamentos, que es lo que a mí me corresponde, bueno, tú sabes más. Lamentablemente los pacientes son los que están pagando esta situación. Fíjate que, ¿y qué hacemos nosotros ahorita con todos los pacientes del sistema nervioso central? ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen problemas cardiovasculares? Tenemos problemas hasta con las pomadas para la quemadura, tenemos problemas con los productos antihipertensivos, tenemos problemas con las personas que tienen problemas de tiroides. Pero lo que es sistema nervioso central es grave. Aquí tenemos pacientes que pueden convulsionar y no se consigue la carbamazepina, no se consigue el haloperidol. Oye, es grave la situación que está viviendo el país y no sucede nada. Lamentablemente estamos llegando al extremo de creer que esto es negligencia. Y si tú llegas ahorita a una emergencia, a una clínica privada, si llega a una emergencia, a un hospital, que Dios te acompañe, porque en verdad la situación es crítica y grave lo que estamos viviendo en Venezuela. Angie, ¿querías apuntar algo adicional? Sí, que preguntaba si la gente se había muerto. Seguramente que sí, porque yo he visto y he retuiteado yo misma varios mensajes de padres desesperados que están buscando medicamentos para sus hijos en Venezuela y que uno simplemente les hace servicio público para ver si existe la esperanza de conseguir lo que ellos necesitan. Cierro este capítulo con el titular del régimen venezolano, el señor Nicolás Maduro, en otro de esos caminos que él emprende y que solo sabe dónde pueden terminar cuando dice cosas como esta. La praxis, teoría práctica, debate, acción, acción, reflexión, debate, acción. Si nos quedáramos en pura teoría, la cabeza nos crecería más que el cuerpo y el cuerpo no podría andar. ¿Qué puedo decir? Les agradezco profundamente vuestra presencia. Seguiremos conversando de lo que son los temas serios e intercalando algunas de estas cosas que en ese mundo paralelo presenta el señor Maduro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Menos mal que se viste y no hay que comprarle gorra para esa cabezota, ¿no? No, menos mal que, aunque la práctica que él desarrolla es muy mala, no se queda en la teoría, porque te imaginas el tamaño que generaría esa cabezota, ¿no?